Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Austral TCG en esta ocasión especial, ya que esta semanita a Bandai le tocado el turno de decir habemos Bandis. Así es, Bandai ha hablado, ya se ha manifestado con los jugadores y esta vez nos ha revelado lo que es la bandlist de Dragon Ball Super, que será efectiva desde el pre-release de Realm of the Gods. Así que vamos a empezar con lo que son las cartas prohibidas, limitadas y algunas errateadas que se nos vienen para el juego. Vamos a empezar con las prohibidas. La verdad a mí me dolió mucho lo que es la bandlist en el lado de las prohibidas, porque la primera carta que se nos va baneada es nada más y nada menos que el Unrelenting Assault Trunks. Así es, Gogeta Xeno esta vez le va a doler, como dicen, le va a doler mucho, porque esta carta en el deck hacía maravillas. ¿Cuál fue la razón de por qué esta carta se va prohibida? Tal cual como nos dice Bandai, lo voy a leer. Dice, esta carta proporciona una ventaja desproporcionada a las cartas de líderes que pueden enviar cartas directamente desde el deck al Warp en grandes cantidades. Dado que esta carta una vez que se usa, dado que esta carta rara vez se usa fuera de tales interacciones, hemos decidido prohibir esta carta. Claro, tal cual como dice, es una ocasión muy extraña de que una carta se vaya enviada del deck al Warp. Que un líder tenga el efecto obviamente de enviar las cartas del deck al Warp como lo hacía el Gogeta Xeno en su momento, era extraño. Y cuando estaba esta cartita que es de C3 escarbando en la chaya, literalmente escarbando en la chaya cuando nadie lo utilizaba en ese tiempo, esta cartita después tomó relevancia. Esta carta era perfecta, totalmente perfecta para el Gogeta Xeno. ¿Por qué? El solamente hecho de que por la habilidad del líder te agregues una carta a la mano, solamente por ser una coincidencia totalmente en el deck y porque lo agregaste, te da un +1, te da un +1 en mano. Era ya un combo 0-5000 más que podías defender. Pero no solo eso, sino que el over de 3 de esta carta le daba una potencia de recicle pero totalmente perfecta al Gogeta. Era una cosa que si a Gogeta le faltaba algo de los materiales que ya utilizó para hacer alguna fusión, este Trunks después se lo iba a devolver totalmente. Y además de ello, al final del turno, si esta carta se iba a ir al Warp, obviamente se iba a la mano, entonces la carta no la perdíamos. Imagínate, ya con el hecho de warpearte las cartas del tope, te salía este Trunks, si te salía una o dos veces se te iba a la mano, ya era un +2 gratis. Aparte después con el líder podías atacar, robabas carta, ya era otra más, hacía fusión, robabas otra cartita más, pero era demasiado. Ya era demasiado cartas en mano solamente con el hecho de agregarte una carta por pura mera coincidencia de que la carta estaba en el tope y encima se te va a warpear. Además de ello, ya por ser solamente un over de 3, al comienzo del juego era demasiado, pero demasiado fácil devolver los materiales, como lo había dicho. Ya después en el late game, en la última instancia ya del Gogeta Xeno, para poder tratar de finiquitar, utilizabas lo que era el Goku de 30 y esta carta tranquilamente se te iba a la energía. Pero obviamente si te quedaba más Trunks en el deck, si seguías warpeando cartas, te las podías seguir agregando a la mano. Al comienzo esta carta, para poder tener un overreal seguro al momento de que tú hiciste una fusión y subas los materiales del Warp al Drop, esta carta era perfecta, porque no perdías un overreal, tenías un overreal perpetuo en la mano. Todos los turnos, si tenías ya un Trunks en mano, ibas a poder hacer overreal. Siempre ibas a recuperar lo que eran los materiales cuando hacías fusión con esta carta. Entonces, era una carta muy pero muy potente para el Gogeta. Imagínate ya una cartita de C3 puesta en la chaya, literalmente estaba puesta en la chaya. Cambió mucho lo que era al líder, le dio una potencia enorme. Una chaya, imagínate, una chaya. Así que a mí, con el dolor del arma, tengo que decirlo de verdad, a mí el Trunks me dolió porque tenía los 4 full. Me dolió totalmente
Así que ahora tengo que dejarlo en la caja de las prohibidas. Lamentablemente tengo que buscar otras alternativas para el Trunks. Así que un Relenting Assault Trunks se va al lado de las prohibidas. Tristemente para mí y para los jugadores de Gogeta Xeno, se va al lado de las prohibidas. Ahora con otra carta también que se nos va prohibida, que yo creo que algunos lo celebraron, otros lo lloraron, pero la carta ahí está. Bandai ha hablado y nos dijo ya no más. Estamos hablando nada más ni nada menos que el Fu D10, el Shrouding Mystery. Esta carta de BT3, imagínense, ya estamos vamos a salir de BT16 y esta carta de BT3 causando estragos en el juego. Una carta pero antiguísima esta carta, y todavía se sigue ocupando de una carta demasiado buena. ¿Cuál era el problema de esta carta? Como nos dijo Bandai, dice la razón: esta carta crea una poderosa habilidad de final de juego para cualquier mazo, con bajo potencial para la interacción del oponente. Además, las cartas más nuevas han reforzado el poder de esta carta más de lo previsto inicialmente. Con el fin de fomentar estrategias basadas en nuevos tipos de cartas y mejorar el disfrute general del jugador, hemos decidido prohibir esta carta. Literalmente nos dijo: esta carta es tóxica, es muy pero muy fuerte para poder terminar el juego rápidamente. ¿Qué es lo que hace para hacer un pequeño recuento? Overnivel de 10, pagando 6 de coste. Cuando esta carta entra por Overreal, tu oponente no puede activar efectos que no sean del líder hasta el comienzo, hasta el final de su siguiente turno. Es totalmente desastroso. Aparte tiene doble strike y pega 30. ¿Qué más quieres? Te hace todo. Te hace totalmente todo. La parte horrible de esta carta era que ya al momento de bajarla, si no tenías un counterplay, fuiste bueno, ya no podías hacer nada. Si tenías un counter en la mano, no iba a hacer efecto. Podías jugarlo, pero no iba a hacer efecto, no iba a negar el ataque. Efecto que tuviera la carta tampoco lo ibas a realizar. Active Battle, ¿para qué decir? No tenías Active Battle. Y aparte, si combiabas con un super combo que no tuviera impreso 0-10.000, o sea que solamente ganara el bono de 10.000 de combo por medio de la caja de habilidad, de la caja de texto de la carta cuando se combiara, también perdías ese efecto, no lo podías activar y tu super combo se transformaba en un 0-0. Una carta que literalmente podía dar la victoria a cualquiera, ya estando en turno 6, algo que es casi imposible dentro del juego, a menos que el deck esté enfocado para ello. Claro, llegabas a turno 6 y esta carta era un peligro. Ya date por muerto si el oponente tiene esta carta en la mano, te la juega, porque simplemente no ibas a poder hacer nada. Era turno 6, bajo energía, pago 6, revisamos el drop, tengo 10, over, Fu. Simplemente eso. Y Fu, obviamente, ¿qué más puedo decir de esta carta? Carta antiguísima, muy viejita esta carta. Iba en todos los decks que querían tratar de terminar ya el combate en turno 6. Así que Fu, esta vez tristemente te vas al lado de las prohibidas. Muchos tal vez te extrañen, otros tal vez estén contentos de alegría que te vayas. A mí la verdad me da igual porque tenía que utilizarlo o para no. Pero ahí está, Fu, fuiste demasiado bueno. Una carta muy viejita, la verdad. Una carta que ya tiene su año en el juego. Y otra de las cartas que también se ha prohibida, pero acá yo creo que la destrucción fue masiva, fue mucho, porque banear una Battle Card es una cosa, ya es muy distinto, te puede cambiar algunas pequeñas cosas dentro del armado del deck. Un líder, sin embargo, cambia todo y tienes que buscar otras alternativas de construcción de baraja, y acá pasó eso porque Bandai nos dijo: no más Cell Surge. Así es, Cell Surge esta vez se nos va prohibidísimo, totalmente prohibido. Algunos jugadores estarán felices, otros yo creo que estarán totalmente devastados, tal vez, pero esto se veía venir.
se veía venir de que el Cell Surge era un líder que estaba haciendo muy recurrente, era el único líder que estaba aprovechando toda la maquinación que obviamente Verde puede tener para poder jugar a través de lo que es el descarte de mano. No había ningún otro líder Verde, se podría decir, relevante que pudiera ser mejor que el Cell Surge. El Cell Surge, todo lo que se venía en los setos anteriores lo estaba opacando. Cell Surge estaba arriba de todos los líderes verdes, arriba está Cell Surge como preferencia. No había ninguna otra opción más de armado de color. Y por lo mismo han decidido que esta carta se vaya tocada, se vaya prohibida, se podría decir. Esta carta también, ¿qué es lo que hacía? En el lado normal, era una vez por turno, mirábamos las 5 cartas superiores del deck, agregábamos una a la mano y descartábamos una. Hacía el Awaken Surge, colocando una verde, una amarilla o una bicolor, y dábamos vuelta el líder. Y en el otro lado, obviamente, dice Active Mind una vez por turno. Si tu vida es de 4 menos, elegimos una carta bajo esta carta y elegimos uno de los efectos. Al comienzo de la Mind Phase de siguiente del oponente, tu oponente juega su Battle Card en modo rest. Y el otro efecto es elegimos una Battle Card del oponente, la noqueamos y luego elegimos una carta en su mano y la mandamos al drop. Creo que lo más no es tanto por el asunto del efecto, creo yo. La verdad no estoy muy familiarizado con el Cell Surge. Encuentro que es un líder muy fuerte. Es el hecho de que todo lo que ha sacado Verde es demasiado fuerte. Este líder jugaba obviamente con lo que es la Unison del Dark Broly, el verde. Super combo 18. Podía jugar el super combo Hero para botar las Ribrian. Jugaba con Ribrian. Jugaba también con lo que son los macacos de robo al principio del turno. Si no tenían los jugarachos de robo de este Cell Surge, era una ventaja más. Jugaba obviamente con ese cucaracho. Rossi, jugaba con Rossi, jugaba con la cadena de Freezer crítico, con lo de la esfera. Este líder era un desmadre lo que en descarte, porque si llegabas a cierta cantidad de turnos, ya sea turno 4, turno 5, te podía barrer la mano completa. Este líder no hacía nada hasta hacerlo todo en turno 3, ya que incluso si le dabas mano pegándole fuerte, seguía siendo fuerte, seguía solventándolo de más recursos para que pueda tener sus cartas que necesitaba para poder jugar. Este líder al principio de los turnos, ya cuando llegaba recién a turno 3, recién se movía, porque bajabas la Unison del Dark Broly, y la Unison del Dark Broly hacía estragos, hacía totalmente estragos. Aparte que se defendía con lo que son los super combo la 18, te bajaba la mano de una manera pero exorbitante. Este líder era creo que la cosa más tóxica que hubo dentro del juego ahora antes de la Bandis. Es un líder demasiado sólido en ese sentido de descartamano. Era demasiado fuerte. No tengo más palabras que decir de este líder, porque la verdad incluso hasta yo lo llegué a odiar. Muchos yo creo que también lo llegaron a odiar por lo mismo, porque el descarte de mano que te hacía era absurdo. Te podía sacar hasta 6 cartas de la mano o hasta más, incluso los golpes críticos obviamente también te dolían demasiado, porque te podía jugar lo que era el Goku Manonamichon, te jugaba el Freezer cuando te mataba aparte el por efecto el Dark Broly entraba gratis, lo podías colocar esfera, jugabas con el otro Freezer, te descartaba carta. No, este líder era un desmadre, es un desmadre total. Así que Bandai, obviamente, la razón del por qué este líder fue tocado, vamos a verla acá. Dice: esta carta es un líder no interactivo con una presencia larga en el juego competitivo, con el fin de fomentar estrategias basadas en nuevos tipos de cartas y mejorar el disfrute general del jugador. Hemos decidido prohibir esta carta. Claramente nos están diciendo Self era tóxico. Aparte de ello, no había otro líder verde. No había líder verde. Existía Sensuchi nada más, como les dije. Además de ello, como plus,
quiero decirlo igual como plus, de que va a venir obviamente en el Ultimate Deck de este año, va a venir el Líder Cell nuevamente. ¿Y por qué razón ahora va a venir eso? Cuando se mostraron algunos premios de los eventos de Dragon Ball Super, de los torneos obviamente, había unas cartas que estaban con las fotos del Cell, con unas fotos nuevitas del Cell, con el 17, 18, eran dos cartas distintas que nadie las había visto anteriormente, y al parecer esas dos cartas son las que vienen en el Ultimate Deck que va a venir este año obviamente. Y si es así, por lo que se ve obviamente en la sombra, es muy obvio que es un líder Cell. Va a tener obviamente otro efecto, lo más probable es que sea un líder verde, porque las cartas obviamente también eran verdes. No sabemos si bicolor, no creo que bicolor, no va a ser bicolor. Amarillo menos, por favor, no más amarillo. Así que lo más probable es que ese Cell venga a reemplazar lo que es obviamente este Cell Surge, porque obviamente a verde, como dije, le faltaba algún líder que tuviera una relevancia dentro de su propio color. Lo que viene dentro de BT16 igual es interesante. Por si acaso, vean el podcast, el podcast que sacamos de BT16 para los líderes verdes. Ahí está todo lo que he hablado sobre lo que se viene para verde y lo que es Universo 7 y 6 en el torneo. Yo creo que lo que viene en BT16 va a poder hacer un pequeño cambio a lo que es verde, un poco el gameplay con lo que viene, pero no va a dejar de lado tampoco el enfoque que tiene el color. Sin embargo, el Surge le sacó demasiado jugo a esto, pero demasiado jugo. Así que Bandai obviamente habló, dijo no más el Surge, olvídense de él, ya olvídense ahora, tristemente se va para el lado de las prohibidas. Tal vez no lo veamos nunca más por ser un líder demasiado viejito, tal vez también. Así que el Surge fue un gusto y un desagrado obviamente jugar con él. Y con esto obviamente terminamos por el lado de las cartas prohibidas, y ahora nos vamos por el lado de las cartas limitadas. Las cartas limitadas solamente es una sola, así que vamos a hablar de la única carta limitada, que fue el The Power of Super Saiyan. Es una carta muy pero muy fuerte, se puede decir muy buena, una carta pero espectacular para amarillo. Amarillo ha sido uno de los colores más fuertes dentro de Dragon Ball. Cada vez que sale una edición, amarillo es un peligro. Totalmente. En BT15 salió un Goku Counterplay, pero que es una maravilla. Totalmente una maravilla. Aparte también vino Líder Tarles en BT15. Lo que se viene en BT16, que va a ser el Trunks. Va a ser un... Me parece mucho que es un Trunks. No estoy muy seguro todavía no hemos revisado la parte amarilla. Pero también se viene lo que es Zamasu Witch y Goku Black, que también va a estar pesadito para BT16. Y el de Power of Super Saiyan, que creo que fue un poco exagerado tal vez para amarillo. Yo la verdad no estoy familiarizado con amarillo, pero yo creo que fue justo, fue algo justo. Ahora, ¿por qué razón? La carta en Active Band se puede jugar de manera gratuita, solamente se puede jugar uno por turno, pero lo que hace es demasiado bueno. La jugamos gratis, resteamos una Battle Card o Unison oponente y más encima robamos una carta. O sea, vamos a hacer un resteo de una carta sin perder absolutamente nada, solamente jugando esta carta. Es demasiado bueno y creo que la limitación ahí sí se la merita. Pero con todo ese efecto que tiene, obviamente de jugarse gratis, más todo lo que viene más adelante en Realm of the Gods, creo que esta carta iba a ser una certeza. Iba a ser demasiado puerca, demasiado insana tal vez. Aunque sea solamente una vez utilizar el efecto del Active Battle. Pero tener 4 copias es demasiado seguro. Así que Power of Super Saiyan ahora se va limitada a 1. Y esa fue obviamente la única carta limitada.
vamos a ir ahora por el lado que Bandai parece que le gusta mucho equivocarse, que sería el lado de las erratas. Las erratas estuvieron, creo que algunas bien, otras no, y la verdad no sabría decirlo. Y vamos a empezar con lo que es el famoso Gohan Pelela, amarillo nuevamente, siendo tocado tristemente con este líder. No se fue baneado, así que tampoco no era para llorarlo, pero una errata creo que duele más que un baneo. En este caso sí, amarillo la está sufriendo nuevamente. No olvidemos que Pelela fue campeón mundial y todo lo que estaba ocasionando amarillo, con todo lo que saca, cada vez es más potente. Lo que está haciendo también que este líder está opacando al resto de los otros líderes, tal vez que quieran sacar más adelante, y toda la otra gama de líderes amarillos que también está dentro del juego. ¿Por qué razón? Vamos a ver lo que es la errata, porque este líder era una cosa absolutamente seria. ¿Qué era lo que hacía antiguamente el líder? Dice, en la parte de la Awaken es la cosa seria. Es Active Mind una vez por turno, roba una carta y luego juegas hasta una skillless amarilla Battle Card con un coste de energía de 1 desde tu drop area. Ahora, el cambio que le hicieron a esta carta es que es Active Mind una vez por turno pagando una energía amarilla. Con ese cambio ya el líder pierde toda eficacia que tenía. Pierde toda eficacia. Así que obviamente no solamente se queda ahí, todavía sigue siendo más errateado todavía. Es el efecto casi completo. El otro efecto que tiene Active Battle, el que tenía anteriormente, dice una vez por turno, cuando esta carta está en batalla, si tienes una carta monster en tu combo área, roba una carta. Ahora ese efecto pasa a ser Active Battle una vez por turno cuando esta carta está en batalla y es tu turno. Y tiene que ser ahora en el turno del jugador cuando el líder ataca. Y ¿por qué razón obviamente hicieron esto? Vamos a ver la explicación de Bandai. Lo que nos dijo es la razón. Este líder proporciona una ventaja de robo que supera significativamente a todos los demás líderes sin desventaja, con el fin de equilibrar adecuadamente la selección de líderes amarillos y el metagame general. Hemos decidido emitir una errata a esta carta. Sí, estaba demasiado roto, la verdad. Gohan Pelela robaba demasiado, ya solamente teniendo los monsters en el drop ya robaba más todavía. No, era una interacción demasiado loca este líder. ¿Qué habrá pasado por la cabeza de Bandai cuando sacaron a este líder? ¿Por qué de repente no miden las consecuencias de sus actos en lo que es la creación de algunos efectos, o no se dan cuenta de todo lo que hay en interacciones, lo que puede suceder? La verdad no lo sabemos, pero está bien que admita sus errores Bandai haciendo estas erratas. Tal vez no sea un error en sí, sino que el provecho que se le saca a todo esto, obviamente los primeros que vemos estos detalles para sacarle el jugo al juego, y es a través de este tipo de interacciones. El Gohan Pelela obviamente es solamente por todo lo que tenía escrito, sacaba una ventaja enorme. Obviamente no podemos negar que sí fue el campeón mundial, y por lo mismo este líder ahora pasó al lado de las erratas. Ahora vamos a seguir con otra cartita errata que la verdad a mí igual me dolió un poquito, que sería el Son Goku True Fighting Spirit. Son Goku True Fighting Spirit, el único detalle ahora que tiene de cambio de la errata es que le colocaron la Keyword Skill único. Ahora solamente podemos tener uno solo en el Battle Area. Podemos tener las 4 copias, pero solamente uno en el Battle Area. La razón de Bandai es la siguiente: la segunda habilidad auto de esta carta ha demostrado ser demasiado opresiva. Impide que los oponentes formen estrategias de defensa mientras hay múltiples copias en juego. Para equilibrar correctamente esta carta hemos decidido emitir una errata añadiendo el Keyword Skill único. Yo encuentro que el cambio, más que el único, hubiera sido, a opinión personal, hubiera sido colocarle Limit 1 al efecto
al segundo efecto. Colocarlo como único ya impide las múltiples copias. Solamente eso, impide las múltiples copias. Pero también fue un acierto. Por un lado, igual fue un acierto. ¿Por qué razón? Porque el Gogeta Final Spirit dentro del deck Gogeta, obviamente si teníamos más copias, no olvidemos que esta carta de 1 también se puede inflar su poder a través de Paikuhan y a través del efecto del líder en Awaken. Entonces, ahora, antes podíamos efectuar muchos ataques junto con estos Goku, y más encima teníamos los efectos de auto puestos encima, que eran una muy buena defensa. Entonces, si el oponente jugaba un counter, tenía que gastar el counter y warpearse hasta 2 cartas si teníamos más copias. Si teníamos por lo menos 2 copias. Ahora, ¿qué es lo que ocasiona también que este Goku tenga la Keyword Skill único? Vamos a tener que aprender a hacer un reseteo del efecto de este Goku, ya que teniendo uno solo en campo, ya tal vez el oponente se la piense y diga a los ataques del Gogeta Xeno, va a decir, ya voy a jugar un counter, me va a doler, voy a tener que warpearme una. Ya tal vez no va a ser tan doloroso, pero ya después el segundo ataque, si quiere, no tiene como para defenderse o no se quiere defender, vamos a cambiar este Goku, lo vamos a mandar al drop, y si tenemos la posibilidad de jugar otro, lo vamos a hacer para resetear el efecto de auto. Entonces todavía el oponente va a tener una condición más que pasar por sobre el Goku si quiere tratar de defenderse. Además de ello, no olvidemos que también por el hecho de que sea único, también merma un poco los ataques del Gogeta Xeno, porque la mayoría de los ataques fuertes al final del juego los efectuaba o este Goku o el Vegeta True Final Spirit. Entonces, por un lado, el toque que le hicieron de rata a único para moderar lo que se podía hacer antiguamente con el Gogeta Xeno, lo que normalmente se hacía, estuvo bien. Por un lado estuvo bien. Ahora solamente hay que aprender a cómo tratar de sacarle provecho al movimiento de este Goku para que pueda seguir siendo efectivo Gogeta o cualquier otro líder negro Saiyan que quiera ocupar esta carta. Solamente hay que ver cómo tratar de ocuparlo, de usarlo de una manera sabia, se podría decir, a este Goku. Pero como dije, la errata necesaria, no sé si necesaria, pero sí para equilibrar lo opresivo y ofensivo que es Gogeta. Gogeta sí es demasiado, con los Goku era demasiado opresivo, pero aún así es demasiado agresivo ya desde hasta casi turno 1. En turno 1 el deck es demasiado agresivo incluso, porque podías hacer la fusión, podías tirar, si jugabas tú de segundo, podías atacar con el líder, te jugaba balancín, el thwarting, y después si querías te hacía uno de real. Si el bote del Degal Guard era demasiado bueno y te salía un TP y un Paikuhan, una Kai TP y un Paikuhan, y tenías un Paikuhan en mano, ya son 4 ataques en un turno. Es demasiado. Es demasiado ofensivo en ese sentido de Gogeta. Y por lo mismo, este Goku después en el late game se volvía un terror. Es demasiado. Así que Goku True Final Spirit, esta vez con la Keyword único. Solamente uno en el campo, podemos tener múltiples copias. O sea, las 4 copias, se podría decir. Ahora seguimos con otra de las cartas errateadas, que sería en este caso el segunda vez errateado Black Smoke Dragon. Black Smoke Dragon ya pasó nuevamente a través de las erratas, pero esta vez la errata parece que fue un poquito más seria. Simple pero seria para esta cartita. ¿Cuál fue la razón de Bandai para ello? La errata para esta carta ahora es en el efecto Active Mind del -1, te va a pedir el requisito si tu líder es un Demon Real Race. Ese va a ser la errata de esta carta. La razón de ello: la capacidad de marcador -1 de esta carta, que puede ser utilizable por cualquier líder, ha provocado interacciones indeseables, así como preocupaciones por futuros diseños de cartas.
Por lo tanto hemos decidido emitir una errata a la capacidad de marcador -1 de esta carta, manteniendo las erratas anteriores del 6 de agosto del 2021. Quiere decir de que la errata anterior la va a seguir manteniendo, y la errata que está ahora y que va a estar vigente cuando salga la edición también la va a tener. Ahora, ¿por qué razón tiene esta errata? Es muy sencillo. Gogeta Xeno era el problema, pero no era tanto el líder, sino que la carta de la TP de la Kai, la que te permite jugar una Unison desde el WAD colocando esa misma carta al fondo del deck, hacía interacción con esta carta porque era una Unison sin coste específico y 15.000 de poder. Simple, solamente para ello. Ahora, aprovechando de que esta carta tenía todas esas cualidades que la Kai tenía para poder jugar esta carta, el hecho de hacer el -1 obviamente te otorgaba una carta más en mano. Solamente el Black Smoke, además el Black Smoke no podía atacar, pero se jugaba con un marcador, más sencillo, hacías el -1, robabas una carta y de paso tu oponente se tenía que enviar una carta del drop al Warp. Entonces, solamente por ese +1 que te da gratis el Black Smoke cuando no tenía la errata, porque simplemente te decía Active Mind -1, robas una carta y te manda una Battle Card del oponente del drop al Warp. Solamente por esa sencilla razón es que el Black Smoke Dragon ahora con la errata tiene lo que es Demon Real Race. Así que por segunda vez, no sé si consecutiva ya, el Black Smoke Dragon se va derrateado. Ahora, antes de que obviamente salga la edición, también Bandai pensó de que se equivocaron en algunas cosas y los van a compensar obviamente con la errata de, por ejemplo, es el Daura. El Daura, la verdad, yo no lo entendí mucho, porque en la parte del texto parece que ya colocaron en la página el texto cambiado de la carta, porque dice texto post errata cambiado a enviar esa carta al Warp de su dueño. Ya, ahora, ¿qué quiere decir esa parte del efecto del Daura? El Daura, obviamente, como todavía no ha salido, solamente lo vimos como lo que se viene para la edición de Realm of the Gods. En la parte de Awaken, el líder dice: cuando esta carta ataca, roba una carta. Active Mind una vez por turno. Cuando pagamos una energía negra, juega hasta una Unison negra sin coste específico y 20.000 de poder desde tu drop area con un marcador en él, en modo res, y al final del turno envía esa carta al Warp de su dueño. Active Battle una vez por turno, Spirit Boost 1, esta carta gana más 6.000 de poder por la batalla. En la parte de Active Mind, de una vez por turno pagando una energía negra, la cosa que jugamos la Unison, al final del turno envía esa carta al Warp. Esa es todo el pequeño cambio que se le colocó al Daura. Tal vez estuvo mal colocado al momento de salir el líder en la parte de las revelaciones de las cartas negras, y obviamente Bandai quería arreglar ese detallito. Obviamente también pasó en la misma situación el famoso líder Vegeta, que se filtró obviamente para lo que es Realm of the Gods, que se mostró. Este líder es el líder promo. El líder promo que es de pre-release, al parecer. Sí, al parecer es del pre-release. Este líder, que es el detalle que colocó obviamente Bandai para ello. Vamos a verlo, acá está. El cambio de texto en la errata post errata dice cambio de elige hasta una hasta a, o sea, vuelvo a repetir. El cambio es de elige hasta una a elige una. En el Active Battle una vez por turno, ahora es elige una carta roja o azul Saiyan en tu mano y descártala. Esa ahora es la parte del cambio para el Vegeta. Ahora, ¿por qué razón tenían que hacer ese cambio? Vamos a explicarlo. Era porque la carta antiguamente decía Active Battle una vez por turno, elige hasta una carta roja o azul Saiyan en tu mano y la descartas. Mira 3 cartas del tope de tu deck y agregas hasta un Son Goku VR, Vegeta VR o Gogeta VR, entre ellas la agregas a tu mano y devuelve las cartas al tope de tu deck en cualquier orden. Quiere decir que solamente el hecho de tener la palabrita choose up, solamente esa pequeña palabrita, el choose up, hacía de que el efecto del Vegeta
era optativo el descartar o no. Entonces, si tú querías, no descartabas cartas y mirabas las cartas superiores y te pillabas un Son Goku VR, Vegeta VR o un Gogeta VR, te lo agregabas a la mano y no te descartabas nada. Ahora, con la errata que le hicieron, obviamente, que obviamente es la más justa, por cosas de coste, es elige una carta y descártala y vas a poder hacer el efecto de obviamente mirar las cartas, las 3 cartas del tope del deck. Era una errata no necesaria, sino que obligatoria, porque estaba muy mal aclarado lo que era esa parte del líder. Muchas dudas salieron al respecto, que decían que el Vegeta iba a ser sorprendentemente bueno si tenía esta parte de la habilidad. Así que Bandai habló y dijo: no, las cosas no son así, el error nos lo pegamos nosotros y dijimos de que esta carta es por coste es obligatorio. Así que Daure Vegeta, antes de que salga Real of the Gods, por razones de que Bandai obviamente se mandó el pequeño cagazo, porque nos dijo: el texto actual de esta carta impide que se juegue como estaba previsto. Así que están arreglando las cosas antes de que sucedan. Es un movimiento obviamente que Bandai viene haciendo de repente cuando saca las ediciones. Así que Daure Vegeta se van con ese cambio obviamente antes de que salga la edición. Y esta fue la parte de las erratas. Ya con esto se podría decir que la bandlist fue todo lo que nos mostró Bandai a través de ello. Pero antes de terminar, hay un pequeño detalle que quiero hablar, porque encuentro que es necesario. No solamente se reveló lo que es la bandlist obviamente el día viernes, sino que también hay una actualización en la parte de preguntas y respuestas en la página oficial de Dragon Ball Super. También hay un pequeño cambio. Ahora, ¿cuál es ese cambio? Es una pequeña preguntita que se colocó para que los jugadores resolvieran sus dudas. La pregunta es la siguiente. Dice, como pregunta nueva, dice: si una carta rojo-verde multicolor es una carta no roja. La respuesta es: no es una carta roja. O sea, quiere decir que una multicolor sí se considera una carta no roja, obviamente porque es una carta verde, una carta roja. Ahora, ¿qué pasa con esta pequeña parte de esa pregunta? Hay un líder que interactuaba, que antes de esta pregunta, de esta resolución, interactuaba con esas pequeñas palabras que te dice es tal color y no es tal color para cosas de efecto. Para ello, ese líder es la líder Towa. Ahora, ¿por qué colocamos la líder Towa? La líder Towa tiene un efecto de que dice que las Battle Cards que no sean negras, con seno en el character name, reducen su coste en 1 y no tienen coste específico. Recordemos de que si tenemos una carta de los Super Saiyan 4 del Anniversary que estaba utilizando obviamente este líder, como tenían seno en el character name y obviamente eran una carta de color, para el reglamento decía de que las cartas multicolores eran, por decirlo así en el ejemplo del bardo, era una carta roja, una carta negra, una carta no roja y una carta no negra. Tenía todo ese tipo como de palabras claves que hacían interactuar con este líder. Quiere decir que la Towa hacía de que los Super Saiyajin 4 redujeran su coste en 1 y no tenían coste específico, solamente porque en la regla decía de que se considera una carta de color, una carta del color, y no se considera de tal color. Quería decir de que para la Towa era muy fácil la reducción. Ahora, ¿qué sucede con esto? Con esta aclaración obviamente nos están diciendo de que una carta multicolor, como ejemplo una rojo-verde, dice que no se considera una carta no roja, como pregunta, y Bandai nos dice que sí se considera como una carta roja. Con la situación de la Towa quiere decir que dice que las cartas no negras con seno en el character name. Con esta aclaración en la pregunta quiere decir que la Towa considera el color negro y considera el rojo como un color en sí, lo que hace que la reducción de coste y el quitar el coste específico
sea imposible con la interacción de los Super Saiyajin 4 multicolores con este deck. Quiere decir que no solamente Cell Surge fue el único que murió en esta Manly, sino que indirectamente por medio de las preguntas y respuestas que nos da Bandai, Towa murió también como parte del deck de los Super Saiyajin 4. Eso nos aclaró todas las dudas. Esto estaba cuando salió el aniversario, la parte de preguntas y respuestas al parecer. No, estaba en el ruling. Esta parte estaba en el ruling. ¿Qué interacción había con respecto a las cartas multicolores con respecto a la Towa? Y obviamente con Slack no iba a pasar eso porque era verde, amarillo, ya tenía los colores y no tenía negro de por medio. Pero cuando salieron los Super Saiyajin 4, la duda estuvo solamente por el hecho de ser en el character name, y se aprovechó de este bug, se podría decir, se aprovechó. Ahora con esta aclaración se dice tal cual como lo dice Bandai, que esto no es posible. Towa, con esta aclaración, la Towa de la Ultimate Deck no va a poder utilizar más a los Super Saiyajin 4 de la Anniversary Box para efectos de reducción de coste y quitado de coste específico. Así que no fue la única que murió. Cell Surge no fue el único que murió en esta manlist, sino que Towa, de paso, indirectamente y fuera de la manlist, también acaba de morir como deck. Yo la verdad sí me dolió esta pequeña aclaración, porque sí juego la Towa, le tenía demasiado cariño cuando estaba jugándolo con la interacción de los Super Saiyajin 4. Que haya salido obviamente esta aclaración, la verdad no me lo esperaba, pero sí se veía de que tenía que haber una aclaración con respecto a ello, porque jugar los Super Saiyajin 4 por uno y hacen un efecto tremendo y tienen poderes tremendos, como ya el caso del Vegeta negro azul, que tenía 16 y pegaba crítico. Jugarlo por uno era una aberración, era una aberración total. Era una cosa espectacular y a la vez terrible, porque ya robarlo, dejar una al fondo y solamente por una, y que más encima tenga 16 y crítico, era mucho, era demasiado poder solamente para un puro coste. Y con esta aclaración sí, creo que se le veían tiempos oscuros a la Towa. Solamente fue un bug que Bandai no arregló al momento de que sacó el aniversario, y obviamente lo quiso aclarar ahora que sacó la Bandis. Así que Towa, con el dolor de mi alma, te lo agradezco un montón, pero te tendrás que desarmar totalmente solamente por esta aclaración, solamente por esta pequeña cosita. Y bueno chicos, esta fue obviamente la revelación de la banlist de Dragon Ball Super. Espero el video les haya gustado. Si les gustó el video, por favor denle like al video, comenten, suscríbanse al canal y compártanlo. Obviamente eso nos ayudaría un montón, nos ayudaría muchísimo para poder seguir haciendo más trabajos así de Dragon Ball Super y Yu-Gi-Oh! Por mi parte me despido, soy Kota y nos vemos en otro video en Austral TCG. Hasta la próxima.